estamos hablando de la justificación. Aquí aparecen dos personajes, un fariseo y un publicano, ¿cierto? El fariseo observamos que decía de sí mismo y se encontraba justo. Él decía, yo soy justo. Y mostraba sus obras por qué él era justo. Era un hombre religioso, judío, y se creía superior a los demás. El hecho de decir, en cambio, el de que tengo aquí al lado, míralo, obsérvalo. ¿Y por qué decía míralo y obsérvalo? Porque el de al lado era un publicano, ¿cierto?, que cobraba los impuestos y él se ganaba una comisión también. Mientras más cobraba, más ganaba. ¿Ah? Era un trader de impuestos, ¿o no? Algo así. El tema es que vemos que él, con su propia justicia, decía, yo soy justo. Y se declaraba justo, pero no por la obra de Cristo, sino ¿por qué? Por sus obras, ¿cierto? En cambio el publicano dijo, ¿qué dijo? Sé propicio a mí. ¿Se acuerdan que la semana pasada pasamos lo que era la propiciación? ¿Cierto? Cuando el publicano dice, sé propicio a mí, en otras palabras está diciendo, ten en cuenta la sangre derramada de Cristo en el propiciatorio. Señor, en base a eso, yo soy justo, dice. En base a eso, el publicano vemos que era un hombre humilde, pero ¿por qué un hombre humilde? Porque reconoce que su verdadera identidad está en Cristo, no en él. Su verdadera salvación está por la obra perfecta de Cristo y no por su obra, no por lo que él haga, ¿cierto? Entonces por eso el publicano dice que llegó justificado antes que este otro, eso dice Jesús. Porque él cuando dice, sé propicio a mí, está recordando la obra de Jesucristo en la sangre derramada en el propiciatorio. Entonces, ¿qué es lo que es justificación? Si pudiéramos definir, digamos. Justificación, algunos dicen que es como que el hombre nunca hubiera pecado, como que tus pecados fueron borrados, como que nunca hubieras pecado. Pero en realidad es incorrecta esa definición, porque no significa quitar los pecados, sustraerlos, restarlos, digamos, sino que significa que los pecados fueron puestos sobre Jesús, ¿cierto? Y la muerte de Jesús, a cambio de nuestros pecados, se hizo justicia en Jesucristo. No sé si me explico. Dios tomó nuestros pecados y los colocó sobre Jesús. Luego tomó la justicia de Cristo y nos la dio a cambio de nuestros pecados. Los cambió. Eso es lo que significa ser justificado. Vemos también en una definición que yo me acuerdo cuando llegué a esta iglesia, voy a contar algo. La primera reunión que tuve con el pastor fue, y yo le dije que yo creía en la justificación, y mi definición de justificación es acto mediante el cual Dios declara justo. ¿Usted piensa eso, pastor? ¿Que es el acto mediante el cual Dios me declara justo? ¿Que eso es la justificación? Sí, me dijo. Y ahí yo me quedé. Porque creíamos lo mismo. Porque era algo que yo no podía transar, digamos. Era algo que yo creo que Dios me declaró justo por el acto perfecto de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Si a mí me incorporaban, no, pero tú tienes que hacer estas cosas, como lo que leíamos del fariseo, yo no estaría acá, digamos. No estaría aquí. Porque yo creo que la justificación es el acto mediante el cual Dios me declara justo.
¿Ya? Ahora, cuando Dios nos declara justo no solamente en ese acto, no nos declara justo solamente por nuestros pecados pasados, sino que en el presente y futuro. No podemos pensar, porque hay veces que uno dice, ya soy salvo, digamos, soy justo. Y después digo, bueno, tengo que empezar este camino de cero y ahora me porto bien y me preocupo de no cometer ningún pecado. Y no como que todo después dependiera de mí. ¿Ya? Luego vamos a ver el tema de la gracia. Pero como que todo dependiera de mí, de mi obra, digamos. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos que tener claro es que la justificación es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Y esto sucede en el momento de nuestra salvación. ¿Ya? Una de las personas importantes que descubrieron esto, por llamarlo así, o que lo redescubrieron, digamos, fue en la Reforma Protestante con Martín Lutero. Lutero estaba preocupado de cómo alcanzar su salvación. Y él estaba angustiado de esto. Vivía angustiado. Decía, ¿cómo salvo mi alma? ¿Ya? Realizaba penitencia, realizaba obras, porque él no se sentía salvo. Constantemente se estaba evaluando y decía, no, aún me falta. Y era como tomarse la temperatura, digamos. Hoy día me siento más salvo y mañana me siento menos salvo. Entonces se sentía como más cerca y más lejos de Dios. Se sentía salvo y no salvo, justificado y no justificado. Pero, ¿qué ocurrió? Que él leyó en Romanos, capítulo 1, 17, anótenlo, leyó este texto, esta parte del texto, Romanos 1, 17, Romanos 1, 17. El justo por la fe vivirá. Y eso cambió total. Cambió su manera de pensar. Cambió su posición ante Dios. El justo por la fe vivirá. Él había estado viviendo por las obras, pero no había estado viviendo por la fe. Él había estado viviendo por años haciendo obras, digamos, sintiéndose que cada día le faltaba más y más y más, hasta que descubrió este texto. Dios lo iluminó, el Espíritu Santo le reveló que el justo por la fe vivirá. En Filipenses 3, 8, 9 vemos que dice así, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, así dice Pablo, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo decía que él por la fe es justificado, ¿cierto? Que si hubiera sido por obras, él tenía bastante cosas por qué gloriarse, digamos, con respecto al resto, ¿cierto? Era judío, ¿ah? Él era una persona que sabía mucho de la ley, era un perseguidor de los cristianos, y él decía, oye, yo nací, viví dentro de la ley, y la he cumplido al pie de la letra, dice. Pero ¿qué ocurre? Que él dice, si alguien se quiere comparar con eso, yo tengo de qué gloriarme y qué jactarme de eso. Pero en realidad es por fe, no por obra. También el tema de la justificación también lo podemos ver en Gálatas 2:16. Dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Entonces, ¿por qué es justificado el hombre? Por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tenemos que insistir en esto, porque muchas veces hay palabras que se levantan y dicen que no, que es por obra, o dicen que es por gracia, o que es por fe, digamos, pero empiezan a agregar cosas, a agregar meritocracia, porque vivimos en una sociedad que exige meritocracia. En el colegio se evalúa, ¿cierto?, por nota y se califica. Si califica, pasa de curso. Hay mérito. En el trabajo, a ti te evalúan. Y depende cómo te comportes, si tienes logros, obtienes una recompensa. Ya sea aumento de sueldo, un mejor cargo, porque la sociedad eso es lo que conoce. ¿Ya? Pero cuando tú le cuentas esto y le explicas que es un regalo de Dios, es algo que va totalmente opuesto a lo natural en el cual vivimos nosotros. En el cual el cosmos, el sistema de este mundo, que sabemos que es gobernado ¿por quién? Por Satanás. Eso es lo que vimos en clases anteriores. Que están esclavos a Satanás. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pues vamos a ver ahora los efectos de la justificación. Hay 3 efectos de la justificación. Uno es paz con Dios, el otro firmeza en la gracia y el tercero, supresión de la condenación, anulación de la condenación. Paz con Dios, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificados se encuentra en el tiempo aoristos del griego, que se traduce literalmente habiendo sido justificados. No podemos estar constantemente pidiendo ser justificados, sino que ya fuimos justificados en un acto, en un momento, ¿cierto? No es que hoy día quiero ser justificado, Señor, ya soy justificado, y mañana no, no me siento justificado, quiero ser justificado nuevamente. No es así. Somos justificados, acuérdense que la definición de justificación es acto mediante el cual Dios declara justo. Dios ya te declaró justo una vez y para siempre. No es necesario estar todos los días realizando un acto de declararte justo, porque Dios ya lo realizó una vez y para siempre. ¿Ya? Muchas veces nuestra conciencia, si no tenemos claridad que tenemos paz para con Dios, todos los días vamos a empezar a pensar, a lo mejor hoy día Dios está enojado conmigo. ¿No, le molestará esto? ¿Le gustará esto otro? No. Dios ya está en paz contigo. Y eso tienes que tenerlo claro y vivir así. Vivir que ya estás en paz con Dios. ¿Ya? Firmeza en la gracia. En Romanos 5:1-2 dice, Romanos 5:1-2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Ya? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia es algo que Dios propuso darnos en forma gratuita. No hay nada que podamos hacer o ninguna exigencia a cambio. La gracia es algo que Dios te regaló. Muchas personas parten en la gracia, pero luego ¿qué empieza? Empiezan a decir, tengo que hacer tal cosa para poder obtener esto de parte de mi Dios. Siendo que si es por gracia, es un regalo. Tienes que entenderlo, que ya todo está dado, porque es por gracia. Es un regalo de Dios. No hay nada a cambio. No es como yo actúe
como me comporte, voy a obtener algo mejor de Dios. Dios ya te lo dio todo. Cuando andas en la gracia, no estás caminando con miedo de fallar y ofender a Dios. Tu atención está en la bondad de Dios, en gratitud a Dios. Tenemos una posición de gracia delante de Él y Dios no se siente molesto con nosotros cuando no actuamos de modo que Él quisiera. Nuestra aceptación delante de Él se basa solo en un factor clave. Nosotros estamos en su Hijo y la justicia de su Hijo está en nosotros. Nosotros estamos en su Hijo y la justicia de su Hijo está en nosotros. Así nos ve siempre Dios. Siempre nos ve justificados. ¿Ya? Y la condenación fue anulada. No nos podemos sentir condenados. Dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso está en Juan 5:24. ¿Ya? Dios, no tienes que sentirte condenado porque Dios ya te declaró justo. ¿Ya? La condenación muchas veces nos aparta de Dios. Nos aparta en el sentido que nos sentimos alejados de Dios. ¿Ya? Si analizamos el texto de Romanos 8, 31, 35, Romanos 8, 31, 35, Romanos 8, 31, 35. Recuerden que Dios ya nos sacó de tinieblas a la luz. El castigo que merecíamos ya fue aplicado en Cristo Jesús. No debemos sentirnos nuevamente condenados. Dios ya nos sacó de la condenación. En Romanos 8, 31, 35 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hay varias preguntas acá. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada? Estas preguntas, que son 5, responden al que se sienta condenado. La primera pregunta dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Cierto? La segunda pregunta, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así está diciendo Pablo aquí en Romanos. Tercero, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él nos dio lo más grande, que es Jesucristo, su propio Hijo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? En el mismo texto dice, Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó, Dios aceptó el sacrificio, Cristo está sentado a la diestra del Padre, Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Quién entonces te va a condenar? ¿Quién se atreve a condenarte? Nadie. Es que nadie puede. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Así termina el texto ahí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguien se atreve a separarnos del amor de Cristo? Nadie puede. Tenemos que entender que Dios ya nos perdonó. Nunca más se acordará de los pecados y transgresiones. Él dice que nunca más se va a acordar de tus pecados y transgresiones. Muchas veces nosotros tenemos el mal hábito de recordar
nuestras transgresiones, nuestros pecados, incluso el de los demás. Y acusamos, cuando ni Dios nos acusa. Él dice que lo enterró, se olvidó de ello. ¿Por qué tú te atreves a recordárselo? En Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dios ya te perdonó. Te perdonó. Es que me siento culpable. Te perdonó. La palabra perdonado, perdonándoos, se encuentra en el tiempo aoristo del griego, que significa literalmente habiéndonos perdonado. Tan pronto como Dios juzgó nuestros pecados en la cruz, el caso quedó cerrado. Todo incluye todo y no excluye nada. Todo incluye todo y no excluye nada. Dios nos perdonó. En la cruz ya Él dejó todos nuestros pecados ahí. ¿Ya? Generalmente nosotros pensamos, decir, pero ¿cómo nos va a perdonar de todos los pecados? ¿Cómo puede ser algo tan así de fácil? Y así de fácil es. Para Dios, así de fácil es. Probablemente a nosotros nos cuesta perdonar. Hay personas que nunca se han perdonado algo o nunca han podido perdonar. Hay muchos libros respecto a eso. Y hay experiencias que cuentan de personas que nunca han podido perdonar y luego empiezan las enfermedades en el interior. Empiezan a tener enfermedades porque esta cosa del perdón empieza como a carcomer, a afligirte, a presionarte. Pero es que mire lo que me hizo. Esta palabra es sumamente repetitiva. Pero mira lo que me dijo. ¿Y cómo me lo dijo? ¿Pero te diste cuenta? ¿Lo estabas mirando? ¿La viste? ¿Te diste cuenta? ¿Cómo me lo dijo? Y no es primera vez. Me lo ha dicho todas estas veces. ¿Te das cuenta? Yo pensé que este problema estaba superado. Pero me lo volvió a decir. Me volvió a mirar de esa forma. Y empezamos ahí. Y eso empieza a trabajar. Y nos empieza a afligir. Y no nos deja crecer. ¿Quién eres tú para no perdonar si Dios ya lo perdonó todo? Sin condición. Sin ninguna condición. Una de las cosas difíciles es el perdón. Pero si centramos nuestra vista en Jesucristo, ¿se imaginan? Dios no hubiera perdonado, aunque Él entregó a su Hijo, pero viviera recordando, pero mira lo que le hicieron a mi hijo. No puede ser. Es contradictorio. Entonces así también es contradictorio que nosotros no podamos perdonar a otros cuando Dios ya nos perdonó todo. El pecado produce culpabilidad y separación. Eso es lo que hemos visto durante todas estas clases. Que el pecado produjo separación de Dios. Levantó una muralla, ¿cierto? Esa muralla fue rota, destruida por la obra redentora de Jesucristo. Por la sangre derramada del Cordero. ¿Cierto? Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Decir acerca de algo lo mismo que algún otro dice sobre ello. Confesar, ¿qué significa confesarle? Confesar un pecado. Decir acerca de algo lo mismo que algún otro dice sobre ello. Lo que yo, si yo cometo, muchas veces, a veces nosotros cometemos o herimos a una persona
y la otra persona no lo vio así. ¿Cierto? Y por eso tenemos que llegar como un acuerdo en el sentido de que yo no quise pasarte a llevar. Y en ese sentido dice, para poder pedir perdón a esa persona, que a veces no nos hemos dado ni cuenta y hemos cometido pecado, entre comillas, de humillar o ofender a otra persona. Tenemos que entender también que Dios nos dio libertad. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres de la naturaleza caída. Somos libres de la imposibilidad de cumplir la ley. Dios nos liberó de la imposibilidad de cumplir la ley. No podíamos cumplir la ley perfectamente. Era imposible. Y somos libres de la esclavitud de Satanás. No seas nuevamente esclavo de Satanás. Somos libres de la esclavitud de Satanás. Hemos muerto a la esclavitud. ¿Ya? Tenemos que morir a eso. Tenemos que saber quiénes somos. Tenemos que saber que somos hijos de Dios. Y saber nuestra posición, que más adelante lo vamos a ver. Nuestra libertad significa que somos libres de algo, hemos muerto a algo, pero también vivimos para algo. ¿Ya? Hemos muerto al pecado y vivimos para Dios. Nuestra libertad significa que el pecado ya está destruido, está anulado. El castigo que era sobre nosotros ya no va para nosotros. Esa libertad nos produjo que eso ya no va a pasar con nosotros. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No servimos más al pecado. Eso significa que hemos muerto al viejo hombre. Entonces, esta libertad muere a algo y vive a algo. ¿A qué vive? A que vivimos en Cristo, que tenemos el Espíritu Santo y que nuestro Padre es Dios. Muere algo y vive algo. ¿Qué es lo que vive? Que Cristo vive en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que nuestro Padre es Dios. En Romanos 6:9-11, Romanos 6:9-11, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez y por todas, para siempre. Mas, en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios nos hizo libres. Gocémonos de esa libertad. Esa libertad trae beneficios, como cuáles, que vivimos en Cristo, que estamos en la gracia, que ya no hay condenación sobre nuestras vidas, que ya no existe la muerte espiritual en nosotros, ni la muerte eterna, porque Cristo nos trajo vida eterna, ¿cierto? La regeneración es algo importante también, de hecho, de la salvación. La regeneración lo vemos claro en esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo, ¿cierto? Que dice que teníamos que nacer de nuevo, ¿ya? Nuestro espíritu estaba apartado de Dios. ¿Quién gobernaba en esa época? En el Génesis, al principio, gobernaba el espíritu, al alma y al cuerpo. Pero ¿qué ocurrió cuando se levantó esta muralla de pecado? ¿Quién gobernaba? El egocentrismo. El egocentrismo. El alma gobernaba el cuerpo. Y nuestro espíritu estaba apartado de Dios. Teníamos una muerte espiritual. Pero con la regeneración, ¿qué ocurrió? Que el Espíritu de Dios,
el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. ¿Y quién debe gobernar ahora? El Espíritu, al alma y al cuerpo. Y debemos, porque es la comunicación que tiene Dios con el hombre, que siempre ha sido así, y siempre debió ser así, que es el Espíritu con Dios. Una verdadera comunicación, constante, donde quiera que vayamos. ¿Quién gobierna? El Espíritu. No gobierna el alma, ni el cuerpo. Siempre ellos se ordenan a lo que el Espíritu dice. ¿Cierto? ¿Y cómo yo alimento el Espíritu? A través de la palabra. Y eso es muy importante, sumamente importante, alimentar nuestro espíritu a través de la palabra, a la palabra correcta, la que está en la Biblia, ¿cierto? Una interpretación correcta. Porque el que piensa equivocado, ¿qué va a hacer? Va a vivir equivocado. Constantemente va a cometer errores. ¿Y cómo yo hago que mis pensamientos sean los pensamientos de Dios? Con el Espíritu de Dios, con la palabra. Yo camino en la palabra. ¿Esto es correcto? ¿Es así? ¿Quién gobierna? ¿El alma? ¿Qué me atrae? ¿El alma? El Espíritu. Tenemos que hacer morir nuestro yo. Así dice Dios. Ya vivimos para Dios. Vivimos para Él. La psicología y la esclavitud de este mundo dicen que no, que es el yo. El yo primero, yo primero, yo primero, yo primero. Después el resto. Dios tiene unas leyes tan extrañas a veces para nosotros. Imagínate que nuestro Dios fue muerto en una cruz. Es totalmente opuesto. Es como nuestro héroe Arturo Prat. Un héroe muerto, que no ganó la batalla. Pero aquí es un héroe muerto que ganó la batalla, porque a través de su muerte nosotros vivimos eternamente. A través de su muerte, la sangre del Cordero fue derramada por nosotros, ¿cierto? Para lograr nuestra salvación, para que Dios nos declarara justos. Lo importante que tenemos que tener claro es nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo nunca debemos perderla. Nunca debemos perder esa conciencia y ese pensamiento. Nunca debemos dejar de entender que vivimos en victoria, ¿ya? Que siempre somos victoriosos, nunca somos derrotados. Siempre somos victoriosos, siempre vamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Siempre vamos creciendo, nunca vamos retrocediendo. Siempre todo converge a nuestro favor, nunca en contra. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Cuando estemos pasando por una tribulación, un problema, una angustia, pero yo soy victorioso, no me dejaré engañar por este problema. ¿Qué eres tu problema? No eres nada. Si Jesucristo logró la victoria por ti y tú estás en Él, y cuando Cristo está en ti, eres victorioso. Nunca retrocedas, nunca ni siquiera lo pienses. Cuando venga un pensamiento, tú eres victorioso. Tú eres victorioso, tú eres victorioso, eres triunfador. Todo lo que Cristo es, yo también lo soy. Todo lo que Cristo es, tú también lo eres. Su victoria sobre el pecado es mi victoria. Es como que yo mismo estuviera ahí. Porque Cristo está en mí. ¿Cierto? Él es santo y sin mancha ante los ojos del Padre. Él vio y dijo, no veo mancha. Él es santo. Así también me ve a mí. Y a ti. Satanás no tiene autoridad sobre él, ni tampoco sobre mí. No tiene autoridad. Párate en lo que eres. Tú tienes autoridad que es delegada por el Padre. Él es más que vencedor y yo también lo soy. Él es más que vencedor y yo también lo soy. Muchas veces las dificultades nos engañan. Nos sentimos enredados. Me acuerdo
cuando niño siempre decía, ya esto ya va a pasar. Y me hacía la imagen que ya estaban, por ejemplo, estábamos en marzo, y me hacía la imagen que estaba en diciembre. Y miraba para atrás y decía, ya pasó. Tenemos que pensar de la misma manera. Y mejor, porque Cristo ya suplió todo. Cuando estamos acá, mira, en Romanos dice que Jesús se gozó viendo la salvación. Pasó todo el sufrimiento, toda la angustia, toda la injusticia que ocurrió en ese momento. ¿Cierto? Pero se gozó observando eso. Es como que hubiera estado en marzo y se paró en diciembre. Y dijo, ya pasó. Por mis hijos obtuve todo esto. Y se gozó viendo la salvación de cada uno de nosotros. Cuando Jesús habla que toda bendición espiritual, habla de toda bendición para nosotros. Dice el texto en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. ¿Algunas bendiciones? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él ya nos bendijo. Muchos dicen bendiciones materiales nada más, otros dicen bendiciones espirituales nada más, pero aquí el texto dice toda bendición. Toda bendición. Son bendiciones eternas, no son bendiciones temporales. Siempre soy bendecido. Una de las cosas que cuando llegué a esta iglesia me llamó la atención, que me decían bendecido. Yo estaba acostumbrado a decir que Dios te bendiga. Y de ahí decía, ¿por qué me dicen eso? Y después entendí, soy bendecido en Cristo Jesús. Siempre. Para bendecir. En 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Debemos gozarnos en esta vida cristiana en descubrir cada momento las posesiones espirituales que tenemos, las posesiones materiales que tenemos. Nada es imposible para el que cree. Absolutamente nada. Nada. Cuando dice nada, es nada. Acuérdense que nosotros estamos en Él, somos victoriosos. Los ojos del Padre están en mí, así como los ojos de Dios están en Cristo. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, somos un cuerpo con Cristo Jesús. Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así de profundo, digamos. ¿Ah? Injertados. No podemos dejar que el mundo influencie en nosotros. Nosotros tenemos que influenciar al mundo. No podemos dejarnos llevar. Nosotros tenemos que influir en el mundo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. En Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. El que piensa equivocado, vive equivocado.
El que piensa correcto en Cristo Jesús vive correctamente. Lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Nuestra posición en Cristo nunca se nos debe olvidar. Siempre tenemos que estar recordando cuál es nuestra posición. Nuestra posición es victoriosa. Nuestra posición siempre va adelante. Nuestra posición es de hijo, no de esclavo. Es de hijo. El que tiene una correcta comunicación con Dios. Del momento que yo creí, Dios me declaró justo, sin mancha, absolutamente ninguna mancha. Nuestra vida cambió rotundamente del momento que creímos en Jesucristo. Pero cambiaron muchas cosas que muchas veces nosotros no nos alcanzamos a percibir. Muchas personas, cuando reciben a Cristo en su corazón, no tienen claro muchas cosas, como cuáles, la que hablábamos, que el Cordero derramó la sangre en el propiciatorio que era en el Antiguo Testamento. No tiene claro probablemente que su posición en Cristo, que Dios lo ha declarado en ese momento justo, que Dios le ha dicho no tienes ningún pecado y que ha perdonado sus pecados presentes, pasados y futuros. Y nosotros tenemos que llevar esa verdad. Y nosotros somos responsables de transmitir esta verdad. Nosotros somos responsables de hacer entender a los que aún no viven por la gracia o que en algún momento entraron en el cristianismo por la gracia, que se desviaron de esto. Tenemos que mostrarle que por la fe el justo vivirá. Lo que pasa es que es muy fácil y muchos empiezan esta vida de cristiano en la gracia, pero muchas veces empiezan a tratar de hacer mérito para poder obtener algo de parte de Dios, cuando el único mérito lo hizo Cristo y nadie más. Él hizo todo por ti, Él hizo todo por mí, nadie más. Y es un regalo, es gratuito, no hay nada más que añadir, no hay nada más que agregar. Y nuestra mente tiene que estar constantemente renovándose en el conocimiento de la palabra, en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos algo que es Dios mismo en nosotros. No sé si alcanzan a percibir eso. Es Dios mismo que está en nosotros. No es un Dios lejano, es Dios mismo que está en cada uno de nosotros. Y tenemos que vivirlo así. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? En victoria, no pecador, sintiéndote y sabiendo que no hay condenación sobre tu vida. Porque la condenación ya fue pagada. La paga del pecado era la muerte. Y el regalo de Dios, o más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Nuestra fe es en Cristo Jesús. No en nuestra propia justicia, como leíamos al principio. Quiero recalcar esto, no en nuestra propia justicia, como el fariseo, ¿cierto? ¿Cuál fue el texto que partimos entendiendo la justificación? Lucas 18, 9, 14. Lo vamos a leer de nuevo, con el objetivo que ya que hemos entendido todo esto, nos va a llegar incluso a dar risa de este hombre, lo equivocado que está. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos
¿Cómo confiaba él? Que era justo. ¿Pero por qué creía que era justo? Por sus obras. Y menospreciaban a los otros. ¿Ha visto algo parecido? Oye, pero yo diezmo, porque el texto dice asá, así digamos, asá. Así y asá. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Orando. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, así, orgulloso de lo que era, porque él, dice el texto, en sí mismo como justo. ¿Cómo confiaba él? En sí mismo como justo. Entonces se paraba así, a orar. Porque dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Oiga, hacía mérito este hombre, ¿eh? Doy diezmos de todo lo que gano. Y hacía alarde, hacía alarde de lo que... Eso es una oración. Dice que fueron a orar. Eso estaba orando. Imagínense usted, yo me imagino que ninguno de nosotros hace eso. De estar orando y decirle, Dios, mira, entregué el diezmo y fíjate lo que hice. Fui a dejar a la hermana tanto a tal casa. Haciendo alarde de lo que hacía, digamos. Y no soy como esa persona que llegó, mi vecino, ¿para qué decir? Pues mira cómo es. Y yo no soy así, ¿Te das cuenta, Señor? Lo justo que soy. Porque está diciendo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Pecador, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando el publicano, que ya lo había explicado antes, dice, sé propicio a mí, él está diciendo, considera la sangre del Cordero que cayó sobre el propiciatorio. Considera la obra perfecta de Jesucristo en mí. Eso es justificación. Acto mediante el cual Dios declara al hombre justo. Amén. Demos gracias a Dios.